Hola, ¿qué tal amigos? Feliz inicio de semana y bienvenidos como siempre a la emisión meridiana de Noticias Ahora. Comenzamos. Un apagón masivo se registró en varias ciudades de Europa en horas del mediodía de este lunes. España peninsular, Portugal y parte de Francia se vieron afectados. Las agencias de ciberseguridad europea denunciaron una ola de ciberataques sin precedentes que habrían afectado infraestructuras críticas en toda Europa. Veamos. En horas del mediodía de este lunes se interrumpió el servicio eléctrico en España, Península Ibérica y Portugal. De inmediato, la red eléctrica activó los planes de reposición del suministro tras el apagón peninsular e iniciaron los análisis para dar con las posibles causas. Sin embargo, la red eléctrica estimó que la recuperación total del sistema eléctrico podría tardar entre 6 y 10 horas. Las centrales nucleares que estaban en funcionamiento pararon automáticamente y sus generadores diésel de salvaguardias han arrancado y mantienen las centrales en condición segura. Los ciudadanos vieron interrumpidas sus dinámicas diarias ante la suspensión del servicio de transporte, trenes y metro de las principales ciudades de España. Vamos en la estación, o sea, sí que hemos podido salir sin problema. Gente que esté en el túnel me han dicho que sí que están atascados, no sé qué harán. Estaba en una casa, he tenido que bajar andando porque no había ascensor. Y ahora tengo mucho tramo para llegar a mi casa. Y lo tiene que hacer andando, ¿no? Andando, porque no creo que coja un taxi. Vale. No creo que sea posible. A mí afortunadamente me ha pillado teletrabajando y por suerte menos mal porque yo trabajo aquí en Astorga Esquío, sé que mucha gente se ha quedado atrapada en el ascensor, sé que mucha gente se ha quedado atrapada en las oficinas que les han conseguido desalojar a todos, pero bueno, entiendo el caos que ahora mismo hay en la ciudad pues es enorme. Hasta hace poco veía que los semáforos no funcionaban, la gente completamente arremolinada, por lo menos en mi edificio, todos haciendo preguntas, nadie sin entender nada, entonces bueno, pues un caos increíble, la verdad es que menos mal que me ha pillado teletrabajando, pero bueno, increíble. La Dirección General de Tráfico pidió a los ciudadanos que debido al apagón que afecta a toda la península, eviten circular en la medida de lo posible, ya que la falta de suministro eléctrico no permitía el funcionamiento de semáforos o paneles de señalización. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, se trasladó a las instalaciones de la red eléctrica, donde efectuó una reunión en compañía de 2 vicepresidentas y 4 ministros, con el fin de conocer detalles del corte del suministro eléctrico y la evolución de la situación que ha generado. De allí, Pedro Sánchez convocó a una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad Nacional para analizar la situación provocada por el apagón eléctrico en el Palacio de la Moncloa. Por su parte, el transporte aéreo siguió operativo con los sistemas eléctricos de contingencia, pero a lo largo del día se acumularon retrasos. Según informó el Servicio de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea X, el impacto en los vuelos dependerá de las dificultades de pasajeros y tripulaciones en llegar a los aeropuertos. En cuanto a los servicios de salud, los hospitales han mantenido sus actividades esenciales gracias a sistemas electrógenos y han puesto en marcha planes de contingencia y aplazado de forma preventiva su actividad ordinaria para mantener la asistencia urgente. En los supermercados tanto de España como de Portugal se evidenciaban largas filas de usuarios en búsqueda de alimentos. Se sabe que la red eléctrica española ha asegurado que la situación podría normalizarse entre unas 6 o 10 horas. Eduardo Prieto, representante de la red eléctrica, ha confirmado que continúan en proceso de reposición de los suministros perdidos. Igualmente vamos a estar atentos a las declaraciones que ofrezca en las próximas horas el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. En otra información les contamos que el cónclave que elegirá a un nuevo papa ya tiene fecha. Comenzará el próximo 7 de mayo en la Capilla Sixtina, tras la decisión adoptada este lunes por los cardenales en la Quinta Congregación General. Así lo confirmó el portavoz del Vaticano, Matteo Bruni. Los más de 180 cardenales presentes en esta reunión, más de un centenar electores, decidieron la fecha tras un encuentro que duró en torno a las 2 horas y en la que tras la oración inicial prestaron juramento los purpurados que no lo habían hecho. Durante la congregación han intervenido 20 cardenales que han hablado de la Iglesia, su relación con el mundo, además de las características que debe tener el nuevo Papa ante estos retos, indicó el portavoz. Y cientos de personas acuden desde este domingo a la Basílica de Santa María la Mayor en Roma, luego de abrir sus puertas para visitar la tumba del Papa Francisco.
Cientos de fieles acudieron este domingo desde temprana hora a la Basílica de Santa María la Mayor para visitar la tumba del Papa Francisco, enterrado ayer en este templo tras un funeral con asistencia masiva. El sepulcro consiste en una lápida de mármol de la región de Liguria, de donde eran los antepasados italianos del pontífice, con una sola inscripción, Franciscus, su nombre pontificio en latín. Todo en blanco, en la pared además se ha colocado una reproducción amplia de la cruz pectoral, en plata y con el Buen Pastor. Visitantes de diversas partes del mundo no han querido dejar pasar la oportunidad de ver dónde reposan los restos del Papa. Por mi trabajo no he podido venir antes y entonces hoy vengo un poquito más antes para visitar dónde está la tumba. En su testamento, difundido estos días por la oficina de prensa de la Santa Sede, el Papa dejó por escrito su deseo expreso de ser enterrado en la Basílica de Santa María la Mayor y que el coste del sepulcro sería afrontado por un benefactor desconocido. Nos vamos a Venezuela. Trabajadores de diversos gremios y sindicatos convocaron una movilización en Plaza Venezuela en Caracas para el próximo 1 de mayo, Día Internacional del Trabajador, donde exigirán mejoras salariales. Este 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, la clase obrera venezolana alza su voz en medio de una realidad económica que socava su dignidad y bienestar. Conmemoramos esta fecha histórica en un contexto particularmente desafiante, donde el fruto del esfuerzo diario se diluye en una vorágine de inestabilidad económica y social, con un salario mínimo irrisorio que clama por justicia. En víspera del 1 de mayo, Día Internacional del Trabajador, exhortamos al Gobierno Nacional a reconocer y restituir el valor del trabajo en Venezuela. El pasado 14 de marzo se cumplieron 3 años sin aumento de salario mínimo, el cual ha perdido completamente su valor, producto de la devaluación y de la inflación, y hoy equivale a $1.50 del salario al mes. La destrucción del salario ha sido acompañada por una política de bonos que tampoco cubren las necesidades mínimas de alimentación del trabajador y su familia. No tienen incidencia en vacaciones, prestaciones, aguinaldo, ni demás beneficios de la seguridad social y constituyen un fraude a la ley y a la Constitución. Y también la Confederación de Trabajadores de Venezuela, pero en el estado Guárico, aseguró que las condiciones de vida de los jubilados y pensionados es deplorable, al no concretarse un aumento salarial. El gremio de los trabajadores señaló que sin aumento de salario, las pensiones no cubrirán las necesidades de los trabajadores que por más de 20 años entregaron su vida a laborar en la administración pública. En este momento tenemos una población de trabajadores que está viviendo muchas necesidades, está viviendo en las peores condiciones que puede vivir un ser humano, que son los trabajadores jubilados, pensionados, incapacitados, sobrevivientes. Estamos viviendo esa situación porque en un estado, en una nación, en una república, si no hay aumento del salario mínimo, por supuesto que es imposible que aumenten las pensiones para los jubilados, para los pensionados y para los sobrevivientes. La Confederación de Trabajadores también señaló que actualmente Nicolás Maduro tiene en sus manos la propuesta salarial de $200 tras un acuerdo presentado por el Grupo Consultivo, que además contó con la asesoría técnica de la Organización Internacional del Trabajo. Pero el gobierno tiene en su escritorio una propuesta ajustada a la ley. No debe caer en el peor error de este Estado venezolano nuevamente, en violar un acuerdo como es fijar el salario mínimo de acuerdo a la metodología que adaptó el gobierno, que adoptó la OIT y que adoptamos todas las organizaciones sindicales que allí están representando a los trabajadores. Finalmente, alertaron a los trabajadores de no caer en falsas informaciones sobre aumentos de salarios que no se ajustan a la propuesta presentada al gobierno nacional y que solo buscan crear falsas expectativas.
Y ante la apertura del proceso de postulaciones de Consecomercio para renovar su junta directiva en Nueva Esparta, el expresidente de la Cámara de Comercio y Puerto Libre puso a su disposición el nombre para presidir la institución nacional en un proyecto de impulso en las regiones. José Gregorio Rodríguez ha presidido por 2 periodos consecutivos hasta marzo pasado la Cámara que agrupa al sector comercial de la isla de Margarita y en la actualidad es el coordinador regional de Consecomercio. Esto le ha llevado a recorrer buena parte del país y asegura que la brecha que aún ve en comparación con la capital es un espacio que hay que llenar. Por eso su aspiración puede ser un signo para la regionalización. La diversidad del ecosistema económico en cada una de las regiones es un submundo dentro de Venezuela, no es una sola Venezuela realmente, o es, mejor dicho, es una sola Venezuela, pero que está compuesta por una variedad de características y de factores económicos, de realidades socioeconómicas también, las cuales yo creo que hay que profundizarlas. Y además, los temas transversales del comercio que nosotros vamos a buscar ser esa cuarta pata de la mesa que se sienta a conversar también con el gobierno nacional y busquemos puntos de encuentro que nos unen en el país, cómo vamos a recibir a esos venezolanos, cómo fortalecemos la economía, cómo vamos a hablar también del tema de la brecha cambiaria, del financiamiento bancario, de la armonización tributaria, de los servicios públicos. Eso es lo que me ha motivado como venezolano también a buscar un espacio y un estadio como Consecomercio. Este proceso culminará con la 55 Asamblea de Consecomercio que se realizará el próximo 22 de mayo en Caracas bajo el lema "El comercio del futuro comienza hoy" y pudiera ser la primera vez que un representante de la región insular preside esta organización nacional. Desde la isla de Margarita para BPI TV, Ana Carolina Arias. Gracias, Ana. Y tras el aumento en los niveles del río Orinoco, autoridades en el estado Bolívar cancelaron el campeonato Paso a Nado, una actividad que año tras año convoca a nadadores de todo el mundo. Así es, gracias por este contacto. Debido a las condiciones climáticas, al aumento en el nivel del Orinoco y siguiendo instrucciones de organismos de seguridad, ha sido cancelado este importante campeonato de aguas abiertas que todos los años se realiza en los ríos Orinoco y Caroní, acá en Ciudad Guayana. La edición 33 del Paso a Nado del río Caroní y Orinoco queda reprogramada para el año que viene, el 2026. El Paso a Nado es un campeonato que se ha realizado por más de 30 años. De hecho, esta edición que ha sido cancelada es la número 33. Las autoridades informaron que la inscripción y aportes de los más de 400 atletas que ya habían gestionado su puesto y confirmado su asistencia será válida para la edición del año 2026. En Bolívar, Carlos Uniaga, BPI TV. Gracias, Carlos. Al regreso, sospechoso de nacionalidad chilena es arrestado por robo a la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos. En Southgate Kia ofrecemos vehículos para todo tipo de personas y gustos, desde el carro para el adolescente o recién graduado hasta el profesional consagrado con una familia grande. Southgate Kia brinda un servicio verdaderamente personalizado para todo, especialmente para las mujeres con un programa llamado Her Drive, Her Voice, que garantiza que se sientan seguras y cómodas al comprar un auto. Cuando tu auto necesita servicio, no hay nada más conveniente que Southgate Kia. Ofrecemos ir a donde estés, recoger tu auto y dejarte otro mientras se realiza el servicio. Es así de fácil, nunca te quedarás sin auto. Y con 2 ubicaciones, una aquí en Miami y otra aquí en Homestead, siempre hay un Southgate Kia cerca de ti. Hola, soy Guillermo Olivos, abogado de inmigración. En mi trayectoria profesional he ayudado a muchas personas a establecerse en los Estados Unidos y de esa manera alcanzar sus sueños. Migrar a un nuevo país es un paso trascendental. Es una decisión que afecta profundamente tu vida y la de tus seres queridos. En Olivos Law Firm entendemos la importancia de tu proceso y es por eso que tenemos a tu disposición nuestro equipo de expertos que van a asesorarte en cada paso hasta lograr tu objetivo. Conseguir una mejor calidad de vida para usted y los suyos.
Como especialista en inversiones inmobiliarias, les puedo asegurar que el sur de la Florida representa una de las oportunidades más atractivas en el mercado actual. No solo estamos hablando de un clima cálido, playas únicas, sino también de un crecimiento sostenido en valor y rentabilidad. La estabilidad económica, la combinación de una demanda en constante aumento, hacen de Miami el escenario perfecto para invertir. Invertir en una propiedad aquí no es solo adquirir un hogar o un espacio, es asegurar un activo que promete rendimientos de manera inmediata. Visítanos hoy y da tu primer paso hacia el futuro en Miami. Continuamos. Mientras se mantiene la guerra arancelaria iniciada por Estados Unidos, China confía en lograr su meta de crecimiento. Las autoridades chinas expresaron este lunes su plena confianza en alcanzar su objetivo de crecimiento económico para 2025, fijado en alrededor de un 5%, a pesar de la guerra comercial con Estados Unidos. Zhao Zhenxing, subdirector de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, afirmó que China cuenta con abundantes reservas de políticas y margen de maniobra político para cumplir con sus metas sin importar los cambios en la situación internacional. Aseguró que se centrarán en la mejora de eficiencia y eficacia de la implementación de las políticas para garantizar que lleguen a las empresas y a la población en general. Además, anunció medidas para estabilizar el empleo y el comercio exterior, apoyando a las empresas exportadoras y alentando a las de servicios a expandirse internacionalmente, así como se animará a las empresas extranjeras a reinvertir en China. El pasado viernes, el Partido Comunista Chino también urgió nuevas acciones para paliar los efectos de la guerra comercial con Estados Unidos, pero a pesar de estos esfuerzos, organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional han reducido sus previsiones de crecimiento, destacando los desafíos derivados de las tensiones comerciales entre ambos países. A un mes del terremoto de magnitud 7,7 registrado en Birmania y que dejó más de 3.700 muertos, decenas de miles de personas siguen durmiendo en las calles de Myanmar, según lo ha señalado la Federación Internacional de la Cruz Roja. Decenas de miles de birmanos duermen en las calles y 200.000 han tenido que abandonar sus hogares después del terremoto de magnitud 7,7 que sacudió Birmania hace hoy un mes, mientras el conflicto continúa en el país pese a la tregua militar para facilitar la ayuda humanitaria. El potente terremoto sacudió el centro norte de Birmania, con epicentro en la región de Sagaing y a menos de 20 kilómetros de Mandalay, la segunda mayor ciudad del país, lo que ha puesto en jaque a un país sumido en una guerra de guerrillas de décadas que ha escalado tras el golpe militar de febrero de 2021. En la ciudad de Sagaing, aún poblada de escombros y edificios destruidos, familiares rompían a llorar en una ceremonia budista organizada este lunes en memoria de las víctimas, en una de las zonas más afectadas por un sismo que mató a más de 3.700 personas e hirió a más de 5.000, según cifras del régimen castrense. La Federación Internacional de la Cruz Roja subraya la enorme escalada geográfica y magnitud del desastre, con más de 1,3 millones de personas afectadas en 5 estados y regiones del país, y advierte que el país está a días de la temporada de monzones, lo que amenaza aún más a los sin hogar.
Por su parte, en Bangkok, en donde el terremoto también dejó afectaciones, los equipos de rescate aún buscan a 31 desaparecidos entre los escombros del rascacielos en obras desplomado por el impacto del seísmo, el cual dejó al menos 68 fallecidos. De acuerdo con el gobernador de Bangkok, hasta el momento se han logrado retirar prácticamente todos los residuos de las 30 plantas que tenía la edificación, que ahora remueven a la altura de lo que era el sótano, donde esperan encontrar al resto de desaparecidos. La Guardia Civil Española desmanteló en Zaragoza una organización criminal que pretendía distribuir en Europa 30 kilos de cocaína procedentes de Ecuador y que llegaron al puerto de Valencia escondidos en un contenedor entre sacos de polvo del mineral zeolita. La carga sospechosa, que incluía 1 millar de costales de este mineral, filtrantes en 18 plataformas horizontales y cuyo peso superaba las 26 toneladas, pudo burlar así los controles de detección del atracadero valenciano y llegar a la capital aragonesa, donde reposaba en un galpón industrial ubicado en el polígono de la Cartuja Baja, donde era guardada la droga. Y un sospechoso de nacionalidad chilena fue arrestado por su presunta responsabilidad en el robo del bolso de la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, ocurrido la semana pasada en un restaurante de Washington, D.C. Según la Policía Metropolitana de Washington, el sábado procedieron al arresto de Mario Bustamante Leiva, un chileno de 49 años, por cargos relacionados con hurto por 2 robos los días 12 y 17 de abril en la capital estadounidense, entre ellos el robo del bolso de la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, ocurrido el 20 de abril. La policía también detalló que el hombre está siendo investigado por el servicio secreto y se enfrenta a cargos adicionales, aparentemente debido a los hechos que desembocaron con el robo del bolso de Noem. Este individuo es un delincuente profesional que lleva años en nuestro país ilegalmente. Desafortunadamente, muchas familias en este país han sido víctimas de la delincuencia y por eso el presidente Trump trabaja a diario para que Estados Unidos sea un país seguro y para sacar a estos delincuentes extranjeros de nuestras calles, afirmó Kristi Noem en su cuenta de X. El agente especial del servicio secreto Matt McCool dijo a The New York Times que el sospechoso no habría atacado a Noem por su cargo. El bolso de Noem fue robado debajo de su silla el 20 de abril, el domingo de Pascua, mientras cenaba con su familia. El bolso contenía documentación, medicamentos, cheques en blanco y $3,000 en efectivo. Amigos, y les contamos que Pedro Sánchez, presidente del gobierno de España, ha asegurado en rueda de prensa que todavía no hay información concluyente de los motivos del apagón registrado en toda Europa, en varias partes de Europa, específicamente en España, y asegura que no descartan ninguna hipótesis, ya que las investigaciones continúan. Por supuesto, vamos a estar bien atentos al desarrollo de esta información.